Unión por la Patria por la provincia de Entre Ríos, Blanca Osuna, que está del otro lado. Diputada, ¿qué tal? Buenos días. Luis Cori y Nicolás Castillo la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buen día. Buen día. Gracias por estos minutos, diputada. En principio le quiero preguntar su reflexión sobre la presentación de ayer del jefe de gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara. Bueno, creo que ha sido la más patética presencia de un jefe de gabinete en la Cámara, Uh-huh. porque en verdad, por una parte, efectivamente, había una cantidad de preguntas muy, muy importantes que se hacen en acuerdo a pautas y en esto fueron realizadas hace un poco más de 15 días. Sí. Pero en general, la lógica y lo que corresponde es que estas preguntas sean contestadas y nosotros las receptemos por lo menos 48 horas antes, de modo de poder tener un chequeo y darle sentido al encuentro, porque Uh-huh. si no es la verdad, una actuación que solamente sirve, bueno, para episodios como los que ayer se vivieron en la Cámara, en el recinto. Uh-huh. Uno hace la consulta con la responsabilidad de poder contar con respuestas y precisiones, sobre todo en el marco de un gobierno que en general no, porque lo ha expuesto el propio presidente, no le interesa al Estado, lo quiere destruir y además hay funcionarios en general que no responden a las convocatorias que se le hacen desde la Cámara, no responden a pedidos o consultas puntuales en líneas generales. Entonces, la venida de un jefe de gabinete al recinto de la Cámara de Diputados en este marco puede cobrar algún sentido como para satisfacer cuestiones que son de interés de las provincias, de los territorios que uno representa. Uh-huh. Pero bueno, no fue así y la verdad, no hubo respuestas precisas Sí. y Diputada, no hubo en, claramente voluntad de satisfacer los uh-huh, requerimientos. ¿qué temas cree usted que quedaron inconclusos e eran importantes que explique el jefe de gabinete? Bueno, básicamente yo creo que cuestiones que hacen a precisiones sobre la economía, la deuda, la obra pública Uh-huh. y temas que hoy uno ve que en la calle hay demandas puntuales, ¿no? Uh-huh. Vinculados también a salud, a educación, a ingresos y salarios. Creo que ese sería un lote enorme de requerimientos que no han sido contestados. Por otra parte, Uh-huh. eh, bien sabemos que, digamos, en el marco de esta construcción de consultas, la verdad que en el tiempo que me dio entre lo que se hizo y la presencia, sucedieron cuestiones que son gravitantes para la realidad política argentina, como es el caso de los chats y bueno, material que involucra directamente al primer mandatario, a funcionarios y a su hermana en hechos de corrupción. Entonces eso también atravesó claramente la reunión de ayer, el encuentro de ayer y tampoco evidentemente el jefe de gabinete estaba, no sé si en condiciones, en voluntad Uh-huh. de dar una respuesta clara al respecto. Claro. Diputada, usted fue, autora del proyecto de financiamiento universitario que finalmente se convirtió en Uh-huh. ley la semana pasada, si no me equivoco, en el Senado. Y ayer, durante su informe de gestión, el jefe de gabinete, básicamente de forma tácita, adelantó que el gobierno va a vetar efectivamente por segunda vez esta ley de financiamiento. En realidad lo planteó en términos genéricos, Uh-huh. eh,
porque sí, esa consulta efectivamente fue realizada respecto a la ley de financiamiento universitario, a Garraham y a los temas que evidentemente están, bueno, también respecto a la ley de emergencia por discapacidad, porque más allá de que hemos rechazado el veto, el presidente lo que plantea es que aún en ese marco no lo va a cumplir. Y yo creo que ahí estuvo un poco el nudo de la cuestión. Por eso cuando usted me consultaba qué tema, yo digo, bueno, respecto al impacto a las condiciones económicas del país, al impacto de la deuda y de algún modo yo diría la hipocresía de argumentar que la razón principal es la razón de estos incumplimientos o la amenaza de estos vetos a los que usted refiere, no tienen solidez, porque en realidad todo vemos, y en esto, en lo cotidiano, que efectivamente en la Argentina ha habido, primero que hay plata y después que hay definiciones del Estado que indudablemente impactan en lo que es el equilibrio fiscal y aparece como una justificación de los vetos. Y bueno, el caso, por ejemplo, de tributos que se modifican, que si uno pone sobre la mesa y hace números, ve que hay un impacto concreto en el equilibrio fiscal y sin embargo esa justificación no aparece para limitarlo. Caso de, por ejemplo, bienes personales o, por ejemplo, las retenciones para algunos productos, desde oro hasta, no sé, productos agropecuarios, en fin. Ahí, evidentemente, la razón o el argumento de que eso rompe el equilibrio fiscal no aparece. Entonces, la verdad es que tampoco la justificación de vetos posibles no tienen solidez. En realidad lo que desnuda es la voluntad del gobierno de destruir la posibilidad de un derecho a la educación o derecho a la salud, en estos casos lo que estamos refiriéndonos. Retomando el escándalo de Andis, ¿no? De los audios de Diego Spagnuolo, usted conversó con algunos colegas obviamente de la Cámara y se está pensando en conformar alguna comisión investigadora sobre el caso Andis. ¿Lo conversaron en el bloque? Hasta ahora efectivamente lo que se ha realizado es una convocatoria al ministro de Salud y al interventor, quien sería el actual interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso sucedió esta semana y la verdad eso fue el martes, con la no concurrencia de estas personas y sobre lo que se va a insistir, porque no solo que corresponde ir a fondo y ver qué es lo que ha sucedido acá, sino señalar las posibilidades futuras de cumplimiento de responsabilidades respecto a los medicamentos en general. De hecho, también en esa sesión pusimos en acto una solicitud de la Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, que es un pedido unánime de distintas organizaciones que conforman ese consejo y que requieren la convocatoria de asamblea. O sea que esa línea de trabajo en la Cámara, por supuesto que va a continuar. ¿Cree también, diputada, que puede continuar algún tipo de investigación o de avance sobre la situación del fentanilo en el Congreso? Bueno, de hecho eso sí se ha planteado como la posibilidad de constituir una comisión. Esta semana hubo una reunión en la Comisión de Poderes donde efectivamente
la alternativa, porque había varios proyectos, algunos que eran de conformación de una comisión de la Cámara, una comisión investigadora con integrantes de la Cámara de Diputados, y otras que eran de una bicameral con un plazo taxativo para aportar a la investigación justamente de una situación extremadamente grave y que hasta ahora ha provocado la muerte de casi 100 personas. O sea, Claro. que yo creo que va por esa línea, y la conformación de una bicameral es una alternativa que ha sumado coincidencias de legisladores y legisladoras de distintos bloques. Por ahí me parece que va la cosa, y seguramente la semana que viene eso ya quedaría resuelto. Claro. Diputada, recién estábamos comentando lo que había sucedido entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine. Se vienen viendo varios episodios de este tipo en el Congreso. ¿Qué lectura hace usted como diputada también de sus colegas y del ánimo en general de la Cámara de Diputados en estos meses? Bueno, absolutamente lamentable. No voy a hacer ningún juicio de valor. Creo que sí, lo que evidentemente eso muestra es un deterioro de lo que representa esa fuerza, el oficialismo, ¿no? En la sesión anterior, de la semana pasada, vimos la conformación o la separación de un bloque de quienes integran o han integrado esa fuerza, la Libertad Avanza. Sí. Hemos visto además, pero no es el único episodio, o sea, si uno repasa la sumatoria de situaciones que han involucrado a legisladores, legisladoras del oficialismo, la verdad que es lamentable. Es lamentable y además es llamativo, porque en general la fuerza oficialista históricamente siempre representan un nivel de cohesión de identidad muy fuerte. Sin embargo, creo que evidentemente también están atravesados por situaciones, tensiones internas que se dan al interior del propio Poder Ejecutivo, y que eso evidentemente se refleja en la conformación de las expresiones y del funcionamiento del bloque, ¿no? Diputada, Pero lo bueno. último, para ir cerrando y agradeciéndole por supuesto por el tiempo, ¿cree que la dirigencia política debería llamar a apaciguar las aguas en este contexto? Digo, teniendo en cuenta también lo que sucedió ayer con el presidente de la Nación, que no es un dato menor. No sé qué significado puede tener. A ver, lo digo con mucho respeto, apaciguar las aguas. En realidad, en el sentido, me explico mejor para que me entienda. A ver. En el sentido de que, bueno, lo que sucedió ayer en el Congreso, o a veces algunos dirigentes que deciden, por ejemplo, ser muy descalificativos con sus pares o no, con otras personas también. Se da la sensación de que hay un clima muchas veces en algunas declaraciones, no lo digo puntualmente por alguien en especial, bueno, a veces el presidente lo es y nosotros lo hemos mencionado, pero que a veces hay que utilizar otro vocabulario, bajar un poco esa tensión que a veces uno cree que se está tensando la cuerda, ¿no? Bueno, pero usted bien dice, fíjese, que en realidad la dinámica, la tónica de agresión, de violencia, ha cundido, ha surgido desde el propio Poder Ejecutivo, desde el titular del Ejecutivo, desde el presidente de la Nación. Es él quien ha generado un disparador de violencia, tanto en sus expresiones, esto es en su palabra, en su forma de hablar, en la forma de dirigirse a todo el mundo, hasta una gestualidad que forma parte de su estilo. Eso no es gratis, eso trae consecuencias. Pero la verdad es que mi preocupación principal está puesta y está en el acento de lo que eso
puede, digamos, traer aparejado respecto a políticas concretas y a la mirada y a la respuesta que quienes hoy están afectados por no solamente la violencia verbal del presidente, sino las acciones políticas destructivas que hacen al quiebre de condiciones de vida. Esto es los ingresos, las jubilaciones, la continuidad de un trabajo, de una pequeña empresa, el acceso a medicamentos, el acceso a la educación. Yo ya señalaba en mi intervención, estamos frente a una crisis tan grave en educación que no recuerdo que el presupuesto en una Argentina, llamativamente, sin presupuesto, que creo que es el único país del mundo en democracia que por 2 años no cuenta con un presupuesto, por el valor que tiene esta ley, ¿no? Pero digo, no hay antecedente de deterioro de cuestiones básicas que la Constitución y las leyes argentinas establecen claramente como responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es, entonces, estamos ante un presidente, ante un círculo extraño en todo sentido, y de deterioro de lo que es las funciones básicas, ¿no?, del Poder Ejecutivo, él, su hermana, sus funcionarios, digamos, es tremendo eso. Al mismo tiempo, la expansión de ese circuito de corrupción, de destrucción, de voluntad de destrucción del Estado y de vínculos que tiene que establecer naturalmente el presidente con a quienes representa, la verdad que ha hecho que se vaya dando un escenario de gravedad en la Argentina, y de gravedad sobre todas las cosas, porque hay millones de argentinos hoy que no tienen lo que la Constitución y las leyes establecen que deben tener. Entonces, tenemos un presidente violento en la palabra, que eso impacta en sus propios seguidores, bueno, el bloque al que usted se refería, pero sobre todas las cosas, y lo más grave, tenemos un presidente que no tiene apego al cumplimiento de las leyes. Esto es lo más grave, y creo que ahí hay que poner la mirada y la lupa. Bien. Me parece que la violencia, en todo caso, además, está íntimamente vinculada a una justificación de un quehacer que es a todas luces ilegal, y que da lugar a que el presidente finalmente tenga que pagar ante la justicia por distintas razones. Los hechos de corrupción son evidentes, pero el incumplimiento de las leyes absolutamente también. Diputada, le agradecemos por el tiempo, por la explicación, y seguramente volveremos a charlar más adelante. Que tenga buenos días. Gracias a ustedes, igual. Hasta luego. Que tengan buen día. Chao.